Vamos a trabajar sobre cómo implementar la innovación en la cultura corporativa y me encanta este tema porque desde hace muchos años, inclusive creo que de manera contundente lo aprendimos en un trabajo que desarrollamos durante 3 años en Panamá y en ese momento el tema era cómo crear una nueva cultura que vaya en relación con lo que las personas usualmente o habitualmente estamos acostumbrados. Y la cultura corporativa termina siendo ese ambiente social en donde la individualidad se combina, pero en donde esa individualidad, pues de una u otra manera es permeada por los hábitos, los comportamientos, los pensamientos y las emociones que tiene una organización. Y aquí un componente fundamental, la innovación. La innovación. Ayer precisamente me hacían una entrevista y en esa entrevista me preguntaban bueno, cuáles eran esos elementos que nosotros necesitábamos finalmente para innovar. La crisis es uno de los momentos más adecuados inclusive para innovar, pero ojalá no partiéramos solamente de la crisis o no partiéramos de una circunstancia como la que estamos viviendo, sino que hiciera parte de nuestra cotidianidad y aquí vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Vamos a tomar un contexto del mundo muy general acerca de la innovación. Hablaremos acerca de qué es innovación como una competencia y esa transición que tenemos nosotros que hacer, la cultura corporativa, cómo fortalecemos, desarrollamos y también en este momento transformamos la cultura corporativa y cómo hacemos una implementación de una cultura corporativa de innovación. Entonces, pues vamos a transitar dentro de estos temas, vamos a ir sobre ellos. Yo usualmente en estas conferencias, a diferencia de mis talleres presenciales, pues hablo muy rápido, pero voy a intentar en algunos momentos también hacer un efecto embudo en donde dejaré unas ideas que tienen que quedar absolutamente claras dentro de esta conferencia. Muy bien, el contexto del mundo. Entonces, hay una circunstancia en donde todos tenemos que aceptar que el estilo de vida como lo conocíamos no va a ser igual. Nuestras relaciones sociales cambiaron, nuestras relaciones laborales todas cambiaron y van a cambiar de aquí en adelante, nuestras relaciones económicas y de productividad cambiaron y vamos a decirlo también, nuestro nivel de consumo va a tener una afectación y posiblemente nunca más será igual. Empezamos a encontrar cosas tan importantes como la virtualidad, empezamos a identificar lo importante de trabajar sobre las relaciones, lo valioso que serán en el futuro, pues tener algunos niveles, digamos, de acercamiento con los individuos y valorar, pues obviamente, inclusive hasta el mismo planeta. Entonces, en este momento, lo que nos acaba de suceder es algo que termina siendo fundamental para poder identificar que todo en el universo y en este mundo cambia. Ayer hablaba con un amigo de, de la Cámara Colomboamericana y estábamos hablando acerca de toda esta movida virtual y de que estaban haciendo su feria virtual. Y yo en la mañana cuando estaba saliendo un momento al parque pensaba, ok, estamos haciendo un traslado a todo lo virtual, estamos moviéndonos hacia lo virtual. Y si hoy llegara una onda solar de estas que se han anunciado muchísimo y acabara todo el sistema de telecomunicaciones, ¿qué pasaría con el mundo virtual que nosotros en este momento estamos creando? Entonces, posiblemente tenemos que seguir identificando que esto es un proceso de cambio y que lo que más tenemos que trabajar nosotros a nivel de las culturas organizacionales es que tenemos que trabajar sobre esta movilidad, sobre una movilidad que ya no puede parar y que tiene que ser absolutamente constante. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esto no va a volver a ser igual. Entonces, hay que acabar esa idea en donde vamos a esperar volver a la normalidad. No, no vamos a volver a la normalidad porque la normalidad como concepto no existe y en el universo no existe. Existe el movimiento y existe el cambio. Entonces, desde ahí necesitamos nosotros empezar a partir. Hay un tema que es el tema de, bueno, ¿cuáles son los países más emprendedores e innovadores en el mundo? O sea, ¿y por qué estos países finalmente desarrollan otro tipo de economías, otro tipo de relaciones sociales y por qué, pues, no lo vamos a decir también, otro tipo de calidad de vida? ¿Sí? Colombia hoy en día se encuentra en el puesto número 65. Y claro, nosotros, que hoy en día seremos generación X en el mejor de los casos, creo que en el auditorio tenemos algunos millennials también, pues finalmente no hemos sido desarrollados académicamente ni tampoco a nivel de nuestras competencias sobre competencias de innovación y emprendimiento. A pesar de que somos uno de los países que más procura emprender, pero hay que decir que el 96% del emprendimiento en Colombia fracasa.
Y esto lo sé porque pues durante un tiempo estuve asesorando todo el nivel de emprendimiento del SENA con su fondo Emprender y demás, y las estadísticas lo mostraban. Entonces, ¿qué le hace falta a los emprendedores en Colombia y qué le hace falta a la innovación? ¿Sí? Porque pues ideas, muchas ideas podemos producir, pero esa capacidad de convertir una idea o lo que nosotros denominamos creatividad, convertirla realmente en innovación y materializarla, ahí es donde nosotros estamos teniendo una brecha muy grande. Podemos tener empleados que proponen ideas geniales en la organización, que si fueran escuchadas de manera adecuada y que si fueran implementadas, pues tendríamos otros indicadores posiblemente al final dentro de los resultados organizacionales. Pero esto es básico, o sea, sí necesitamos ver la innovación. Estamos, pues sí, mucho un poco más adelante que México, que pues es un país mucho más desarrollado, inclusive Ecuador. Pero, ¿qué necesitamos entender? Ha llegado algo que nos ha colocado un sistema de alerta, claro, y se los decía a algunos compañeros de talento humano durante estos días. Realmente si midiéramos en este momento el impacto a nivel laboral y el nivel de desempleo que se está experimentando en el país, pues fácilmente podríamos estar pasando del 12 al 50%. Si tenemos que hablar de los contratos suspendidos, de los contratos negociados en sus ingresos, estaríamos hablando de otra cifra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que claro, el mundo cambió, cambió basado en una circunstancia externa que fue muy bien manejada o manipulada posiblemente por los medios de comunicación y que está generando en este momento otro tipo de reacciones y que posiblemente nosotros necesitamos unirnos a algo que era lo que plantea Albert Einstein, en donde cuando hay una circunstancia crítica como esta, lo único que nos queda es la creatividad y posteriormente la innovación. Entonces, ¿a qué estamos abocados? Y leí esta mañana un artículo. Todo el mundo virtual digital está viniendo de Oriente. Quienes terminaron haciendo el negocio con respecto a la virtualidad, pues otras empresas, otras organizaciones que han venido trabajando en estados de innovación pues muchísimo más acelerados que los que nosotros hoy en día tenemos. De hecho, ni siquiera tenemos la última tecnología. Los vehículos que nosotros vemos en las calles en un país como Colombia, inclusive como México, no son los vehículos de más alta gama, son otro tipo de vehículos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Una gran brecha sobre la creatividad, sobre la innovación. Y todos los seres humanos somos absolutamente creativos. El punto es de qué manera ese estado es fortalecido. Y bueno, y aquí tenemos nosotros un papel muy importante, que son las organizaciones, porque al ser un ente social que convoca, que agremia, que une, pues necesitaríamos nosotros empezar a trabajar sobre esto. Hablemos acerca de la innovación como una competencia y qué es lo que ha venido sucediendo con relación a eso. Anteriormente era una de las competencias más de las otras competencias. Entonces teníamos competencias de relacionamiento, de comunicación, estratégicas, de logro y cumplimiento, y dependiendo de nuestros diccionarios de competencias o de las necesidades estratégicas, pues planteamos unos comportamientos observables y nos vamos con eso y les colocamos entrenamiento y los fortalecemos y los evaluamos. Pero en este momento, una competencia de la supervivencia es la innovación. Voy a colocar un ejemplo. Si la Tierra sufriera otro diluvio universal y esto se inundara y quedaran islas, una competencia básica sería aprender a nadar. Y si yo no he aprendido a nadar, pues me voy a ahogar. Y si necesito aprender a nadar, pues sí necesito porque necesito para la supervivencia. La innovación como una competencia se convierte en este momento en una competencia para la supervivencia y es algo sobre lo cual todas las áreas de talento humano necesariamente tienen que trabajar. Nosotros como Prendo veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo y claro, algunas de las organizaciones, incluidos algunos de ustedes que están ahí sentados escuchando esta conferencia, habían planteado dentro de sus culturas corporativas la innovación como un camino. Pero el punto es qué realmente sucedió con esa cultura y cómo realmente migramos de que eso fuera nada más una competencia muy puntual que posiblemente estaba haciendo de alguna manera escasa o ni siquiera era un requerimiento obligatorio del trabajo que teníamos a que se convirtiera en un tema de cultura corporativa. Claro, hay una brecha, sí, o sea, hay una brecha. Hay una brecha como pasar de un carro de cambios a pasar a un helicóptero, o sea, y esto pues lo tenemos que empezar a trabajar, porque a medida que van pasando los días, a medida que va pasando el tiempo, pues va a terminar siendo una brecha muchísimo más grande. ¿Por qué innovar? Porque a pesar de que seamos exitosos en las estrategias que tenemos en este momento, pues
ese éxito no se va a garantizar hacia el futuro. Esto es como un entrenamiento y me gustaba mucho lo que planteaba Carlos. O sea, este es un tema de disciplina, este es un tema de poder entender yo cómo ahorro energía, cómo optimizo todos los recursos, qué es lo que yo tengo que cargar en mi maleta y que si hay algo que no está funcionando en un paracaídas, en donde estoy cayendo y tengo un tiempo determinado de supervivencia, hago algo, hago algo. Y claro, y lo estamos diciendo, a medida que se nos va extendiendo digamos, este nivel de prevención frente a la salud, a medida que los entes productivos y las organizaciones se mantienen cerradas, y lo han ustedes y lo han experimentado ustedes dentro de sus organizaciones, pues el camino es disminuir costos y gastos y hay que sacar más gente. Y habrá que imposibilitar plantas, cerrar oficinas, o sea, habrá que hacer un mundo de cosas. ¿Por qué? Porque hay un tiempo determinado en donde si tú no abres el paracaídas y te sostienes, mueres en el piso. Y esa es una de las circunstancias reales que tenemos en las organizaciones. Entonces, es un momento de innovar porque estamos teniendo un tiempo determinado mientras estamos cayendo en el paracaídas y estamos viendo el piso, porque el piso ya es observable. O sea, ya podemos hablar acerca de quiebras, de cierres, de insolvencias de muchísimas compañías. Entonces, ¿por qué innovar? Pues porque tenemos que sobrevivir, porque hay una manera diferente posiblemente de hacer las cosas y necesitamos en este momento descubrirla. Me encanta esto que decía Thomas Edison, pues he encontrado 10.000 maneras de no hacer las cosas. Quiere decir que se ha equivocado 10.000 maneras. Cuando nosotros estamos entrenados en un proceso de innovación, el error y las cosas que se van presentando en medio de eso hacen parte del proceso de aprendizaje. Y lo veíamos, teníamos todas las teorías de mejoramiento de calidad y lo discutimos muchas veces en los círculos de calidad y todas esas cosas, pues esos eran un camino a la innovación para poder finalmente convertir la innovación en que las cosas realmente sucedan. Yo no creo en innovación, sino en materialización. Y la materialización para nosotros en Prime, dentro de la alquimia de la transformación, es el cuarto paso. Tengo que pasar de un estado fuego, diagnóstico de lo que estoy viendo en mi realidad, tengo que aprender en el estado agua, tengo que tomar las decisiones necesarias, o sea, tengo que intentar abrir el paracaídas antes de que se explote contra el piso y pues finalmente tengo que ver lo que yo he planteado como materialización, como la creación, como lo que he colocado en estado tierra. ¿En dónde aplicamos la innovación? Pues mire, la innovación, así como la comunicación, así como el liderazgo, así como todas las competencias blandas que nosotros conocemos y que hemos utilizado, se aplica en la vida. Es el universo entero la posibilidad de aplicar la innovación. Entonces, es una competencia absolutamente transversal y necesaria, ya ni siquiera es una competencia puntual, la cual le evaluábamos a veces a los ingenieros o les evaluábamos a las personas que tenían marketing o que tenían que generar algún tipo de diseño, cosas de esas. No, es una competencia que ya se está aplicando en el universo. ¿En qué campos? En lo social, en la salud, en lo económico, en lo mental, en lo espiritual, en lo profesional, en la familia. Entonces, tenemos todos los campos posibles para poder desarrollar innovación y si tenemos esos campos posibles para desarrollar innovación, pues hemos venido teniendo un marco de referencia, Revolución 4.0. Ese tema álgido sobre el cual se han venido trabajando y sobre el cual inclusive ya se habla de Revolución 5.0. Pero si ni siquiera he pasado yo de Revolución 3.0 a 4.0, ¿y qué es o qué entiendo yo por Revolución 4.0? La Revolución 4.0 plantea 5 elementos absolutamente disruptivos. Quiere decir que todos los servicios, todos los productos, todas las relaciones, todo lo que yo tenga que estructurar en este nuevo mundo tiene que ser fácil, tiene que ser rápido, tiene que ser económico, tiene que ser satisfactorio y tiene que ser exitoso. Si no cumple una de estas condiciones, no sirve. O sea, si su organización es lenta, si su organización vende productos costosos, si su organización en este momento no hace las cosas fácil, pues nada, muchas organizaciones y tuve muchos congresos, tanto nacionales como internacionales, se los decía, lo que estaba planteando organizaciones de orden mundial era que entre el 60 y el 70% de las pequeñas y medianas empresas iban a desaparecer. Yo no me imaginé que fuera tan rápido y lo que en ese momento les decía era que más o menos nos iba a quedar 5 años. Pues no, no quedaron 5 años. 2020 es el año. Y posible en medio de esto puedan pasar muchas cosas adicionales. Pero ¿qué necesitamos sobre eso? Entender elementos de iCloud,
Big Data y análisis de datos, Internet de las cosas, robótica, ciberseguridad, simulación y prototipado, realidad virtual y realidad aumentada, inteligencia artificial e integración de procesos. ¿Cuántos de esos elementos han sido trabajados en su organización? ¿Cuántos elementos de estos hoy en día tienen ustedes expertos dentro de la organización? ¿Y cuántos de estos elementos hoy en día están incluidos en sus programas de innovación constante o en sus programas de innovación disruptiva? Bueno, hablábamos nosotros que a comienzo de año teníamos nosotros unas utilidades, unos beneficios, desarrollamos una estrategia que era la que venía funcionando, había unos recursos asignados, ya se estaban desarrollando productos y servicios, estoy hablando yo de inicios de marzo, pero ya estábamos viendo lo que estaba sucediendo afuera, o sea, ninguno de nosotros se quedó fuera de lo que sabíamos que estaba pasando en China. Llega una situación, hay una situación actual y nos devolvemos sobre la situación y mejora continua. Todo el mundo estaba resolviendo los primeros 15 días de cuarentena. Todo el mundo, o sea, cómo suspendo contratos, cómo no sé qué. Y claro, y pues uno los veía totalmente en esa dinámica, porque estábamos todos esperando que después de los 15 días o después de los 20 días o después del mes, todo volviera a la normalidad. Pues no, o sea, ese fue un grave error. O sea, terminaron sacando a la gente a vacaciones, terminaron suspendiendo contratos. Claro, eran las circunstancias que estaban dando en ese momento y era lo que tocaba hacer. Claro, era, estoy cayendo en el paracaídas y yo mientras tanto voy alistando el paracaídas, pero yo ya me estoy acercando a la tierra y estoy encontrando que esas terminaban siendo unas acciones que posiblemente en ese momento iban a salvaguardar las cosas, pero no son la solución definitiva. ¿Por qué? Porque hay que generar unas nuevas oportunidades, porque la realidad social, económica cambió. Y la realidad es que en este momento necesitan sentarse a desarrollar nuevas estrategias. Entonces, aquí quiero concluir lo primero. Todas las organizaciones y las áreas de talento humano, desde su función de business partner, deben sentarse con los equipos de alta dirección a generar nuevas estrategias disruptivas que se ajusten a lo que realmente va a ser el futuro social, económico y productivo del país y del mundo. ¿Qué tenemos? Tenemos unas herramientas que pueden ser las herramientas de innovación ágil y que pueden convertirse en herramientas de innovación constante o que se pueden convertir en herramientas de innovación radical o disruptiva. Esas son las tres herramientas. ¿Cuántas de esas herramientas hemos implementado? Quiere decir que mi gente, mi talento humano debe estar entrenado en tener y en hacer innovación ágil todo el tiempo. Pero también, además de eso, debo tener una línea de innovación constante. Y además de eso, debo tener una línea de innovación radical que piense, pues obviamente, fuera de la caja y que además de eso sí garantice de una u otra manera la permanencia de las organizaciones y la productividad de las organizaciones. Y esto no es carreta, o sea, no es carreta. Y todos nos imaginábamos cada vez que hablábamos de innovación era cómo yo le mejoro un botón, cómo yo disminuyo un proceso, cómo... No, eso es innovación constante y fue completamente válida. Pero para un momento como estos, lo único que funciona es la innovación radical o disruptiva. ¿Qué dice la escuela de Harvard? Y aquí se los cuento. Dice, mire, trabaje el mundo sobre tres tipos de innovaciones. Innovaciones constantes, innovaciones sobre base de la pirámide e innovación de nuevos mercados. Esto lo llevan trabajando 20 años las compañías multinacionales. 20 años. O sea, la teoría de Harvard de estrategias disruptivas lleva 20 años. El doctor Clayton lleva 20 años hablando de este mismo tema. Pero claro, ese rezago nos mantiene a nosotros un poco alejados. ¿Qué son cada una de estas innovaciones? Pues la innovación constante, pues lo que hace en nosotros es determinarnos que un producto va teniendo unas posibles mejoras a través del tiempo. Ese producto va mejorando a través del tiempo y como producto o como servicio yo le voy agregando valores. Claro, ¿qué quiere decir si lo quiero hacer constante? Quiere decir que mi producto y mi servicio está adquiriendo otras calidades, que mis clientes de una u otra manera valoran esas calidades y me quedo yo en una marca. Puede ser que yo me quede en una marca iPhone o me quede con un vehículo BMW o me quede con el gimnasio Spinning Center o me quedé con la marca Carulla como prestador para suministro de alimentos y demás. Y cada una de esas marcas lo que va haciendo es un trabajo muy enfocado en una mejora sostenible. Entonces, si yo quiero ir a compensar, entonces encuentro una piscina diferente, nueva. Si yo quiero ir a Cafán, entonces está la piscina o el tobogán con realidad virtual o aumentada.
Y cada uno de esos productos y servicios durante todo el tiempo va generando innovaciones sostenibles. Estos días estaba precisamente trabajando en la certificación de innovación y me encontré con el Playland. Yo no sé si a ustedes les tocaron estas fichitas de Armatodo que llamábamos en ese tiempo. Yo no dice, qué vaina, o sea, esta gente después de 25 años, de 35 años, sigue vendiendo lo mismo. Cuando llega Lego, hace otra cosa disruptiva y los coloca en otra posición. Hasta hoy en día dan capacitaciones, formaciones con Lego, o sea, eso es innovación. Puede ser que yo tenga un producto o un servicio hoy en día, pero ¿cuál es la mejora considerable que yo le estoy haciendo a ese producto, a ese servicio, con relación a lo que quieren mis clientes y con relación a los nuevos modelos de negocio? La base de la pirámide lo que dice es, bueno, pues si yo tengo productos y servicios y esto es básico y lo vamos a tener en este momento, y es que toda la gente va a comprar a menores precios. Nadie va a comprar a los mismos precios. Si usted tenía un restaurante, si usted tenía una empresa prestadora de servicios, usted vendía partes, artículos, lo que sea, todos esos precios en este momento no le van a servir. Quiere decir que de manera disruptiva tienen que pensar en una innovación que vaya muy dirigida a una masa y que su cliente posiblemente, si era un producto o servicio suntuario, en este momento no está disponible. Pero toca sentarnos a pensar, tenemos que sentarnos a pensar de qué manera eso lo vamos a hacer disruptivo. Los nuevos modelos, pues los nuevos modelos lo que dicen es, oiga, o los nuevos mercados dicen, llegue a otros mercados en los cuales usted no ha llegado. Utilice y sálgase de los mercados locales y utilice los mercados internacionales, genere nuevos modelos de negocio y piense estratégicamente en nuevas cosas, especialmente si yo quiero llegar a otros mercados que posiblemente no tenía. Si mi target era estrato 4 y 5 y en este momento yo vendía ropa, pues bueno, pues yo no sé si la ropa va a ser, o yo no sé si el tipo de vehículo que vendíamos anteriormente, o las bicicletas que vendíamos, o el servicio de salud, o el servicio de reparación y mantenimiento, todo eso cambió. Entonces, habrá que pensar en nuevos mercados. Entonces, cuando estamos hablando de una innovación organizacional y estamos hablando de innovación disruptiva y salida de esta caja, tenemos que pensar en nuevos productos y servicios, tenemos que pensar en nuevos tipos de clientes, tenemos que pensar en nuevos modelos de negocio. Y claro, si ese es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos en este momento, pues también tendremos que hablar en la innovación interna. ¿Cómo voy a yo a innovar sobre los recursos que tengo hoy en día, sobre los procesos, sobre la fórmula en la que yo llego a las utilidades? Por eso precisamente, pues apenas llega COVID, nadie puede salir de sus casas, declaran una cuarentena, pues toca pensar cómo vamos a administrar los recursos, qué voy a hacer yo con la gente, no la puedo poner a producir, qué voy a hacer con los edificios, con la maquinaria y qué voy a hacer yo finalmente con los procesos. Esto entonces termina siendo una innovación que es la innovación constante, que es la innovación hacia adentro. Si la innovación que yo tengo que ver hacia adentro en la organización cuando analizo procesos, cuando analizo los recursos y cuando genero una nueva fórmula de utilidades, pensando en esos elementos que hemos discutido anteriormente, que sean más fáciles, que sean más rápidos, que sean más económicos y que sean más satisfactorios. Y por supuesto, pues que sean más exitosos. La fórmula de utilidades entonces será, bueno, ¿y cómo vamos a convertir ingresos? Tengo mi stock lleno de inventario, tengo mi gente sin trabajar en este momento. ¿Yo cómo voy a producir los ingresos internos? ¿Cómo voy a administrar los costos y los gastos? Y al final, ¿yo cómo voy a tener una utilidad, una rentabilidad como organización? Y claro, todos estos son las preguntas que nos hacemos sobre qué es lo que nosotros necesitamos trabajar a nivel interno dentro de la innovación. Y des en cuenta, mire, aquí les coloco un listado de todas las herramientas de innovación. Bueno, ¿y cuáles son las que utiliza su organización? Las empresas de tecnología desde hace varios años han venido trabajando sobre innovaciones ágiles y a ellos les agradecemos todo el pensamiento de innovación ágil. Pero ¿cuántos de ustedes han trabajado sobre impulso o empuje de tecnología, sobre el tirón de la demanda, sobre modelos de negocios, que es el mismo Canvas, sobre los enlaces de cadena, sobre la innovación abierta? Y cuando hago yo este tipo de preguntas, lo que encontramos a nivel organizacional es que hay una brecha muy grande y que posiblemente estamos lejos o no sabemos de innovación. Para nosotros la innovación es una herramienta para que personas, equipos y organizaciones materialicen. Y en mayúsculas debería quedar materialicen ideas, soluciones creativas en todo un universo de posibilidades.
no hay nada que esté resuelto de la mejor manera todavía. Todas nuestras investigaciones científicas, todo el descubrimiento del universo, el descubrimiento del cielo, el descubrimiento del océano, el descubrimiento de cómo generamos nosotros vida, todavía hay muchísimas posibilidades, pero me quiero ir a algo más pequeño, hasta la manera hoy en día en la que cocinamos, en la que utilizamos ropas, en las que nos movilizamos, todo sigue estando en un proceso de descubrimiento. Entonces, el campo de la innovación, por eso lo colocaba hace un momento como el universo de posibilidades. Entonces, aquí tenemos grandes oportunidades de poder materializar y de hacer que las personas, los equipos y nuestras empresas hagan las cosas posiblemente de manera muy diferente. Cuando nosotros tenemos un modelo de innovación, debemos partir de unos pasos, de los sueños. ¿Cuál es el sueño en este momento? Y lo hablaba en estos días. Sí, la gente está desmotivada, la gente debería ser agradecida por tener su trabajo, sí, pero hay que tener en cuenta que los sueños que teníamos nosotros establecidos ya en este momento no son. Hay un nivel de frustración interna en nosotros. Entonces, necesitamos volvernos a refundar en los sueños, en las aspiraciones, yo qué estoy viendo hacia el futuro, qué me gustaría, cómo voy a encontrar el futuro en medio de esto que todavía sigue siendo un mar de incertidumbre para lo cual no estaba preparado. Y para esos sueños, después yo tendré que aplicar unas herramientas, unos aceleradores de innovación para que esos sueños que yo tengo en mi estado imaginario, que están en mi creatividad, los pueda yo empezar a materializar mediante unos aceleradores y herramientas. Puede hacer yo prototipados, puede hacer ejemplos, puede hacer pruebas de lo que yo me estoy imaginando a nivel de innovación dentro de mi compañía y tenga un proceso de aprendizaje porque tengo la probabilidad de equivocarme muchas veces y que muchos de esos intentos de innovación sean un fracaso. Y por último, pues generar unas experiencias wow en los clientes, que si yo voy a ofertar un producto o un servicio afuera, eso realmente sea wow. Que si yo voy a tener unos nuevos clientes, esos nuevos clientes que no conocían mi producto y mi servicio digan, eso es wow. Que si voy a hacer modificaciones en mi modelo de negocio interno, en mis procesos, que eso realmente sea wow. Y con eso podríamos tener nosotros un modelo de innovación. Pero vamos a hablar acerca, claro, pues podemos tener ya un muy buen contexto de innovación y entiendo yo qué es la innovación, pero ¿cómo permeo ese concepto de innovación dentro de lo que es la cultura corporativa? ¿Sí? ¿Cómo lo permeo? Eh, Ayer también me hacían una pregunta en la entrevista y me decían, ¿cómo funciona hoy en día el temor dentro de la innovación y dentro de la creatividad? O sea, si hay algo que nos genera innovación y creatividad a nosotros, son las necesidades básicas y primarias. Si vamos a tener gente que va a estar aguantando hambre, pasando necesidades, seguramente van a empezar a considerar cuáles son las maneras más óptimas, más fáciles y más rápidas para poderlo conseguir. Y aquí es donde viene el punto importante, porque uno esperaría que la innovación y la creatividad no se generara desde el temor, porque consume mucha más energía. Uno esperaría que la innovación y la creatividad se generara desde la motivación. Entonces, por eso es muy importante volver a refundarla desde los sueños. En la cultura corporativa llega un momento como el actual y pareciera que todas las culturas corporativas, claro, sufrimos un terremoto y ese terremoto nos da la oportunidad de volver a crear. Del caos se crea algo nuevo. Entonces, es un muy buen momento para, así como decimos, la estrategia liberada o la estrategia anterior ya no funciona, les toca crear estrategias disruptivas, estrategias nuevas, pues esta va a ser una de las estrategias que van a tener que empezar a crear. La cultura corporativa, entonces, ¿de qué se nutre? Se nutre de la misión, de la visión, de los objetivos, de los valores, pero fundamentalmente se nutre de los comportamientos observables. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos decir de misión, visión, valores, eso puede ser carreta y simplemente termina siendo unos discursos muy bien diseñados, muy bien redactados, pero que la gente no los experimenta. Entonces, la cultura corporativa para nosotros dentro de Prime obedece a los comportamientos observables de las personas y la sumatoria de los comportamientos de todos los que están involucrados en la organización es lo que nosotros definimos como cultura corporativa. Para poder crear una cultura corporativa, pues hay que diseñar todo un programa de qué va a ser la cultura, definir cuál es la cultura, cuál va a ser ese sistema de cultura que nosotros vamos a implementar y en la cultura ustedes van a necesitar volver a redefinir cuáles son
esas competencias necesarias en este momento. Y ojalá en medio de todo eso tengan la oportunidad de colocar una competencia como innovación. No como una competencia puntual en un cargo, sino como una competencia vital dentro de la transversalidad de todas las competencias corporativas. Y ese es un primer camino. O sea, yo involucro la innovación dentro de la misión, dentro de los objetivos de la organización, porque tienen que permear esa planeación corporativa. Hay que permearla. Y tendría que aparecer en alguno de esos elementos la innovación, ¿sí? Como una herramienta. Después de eso, pues lo que hacen es colocarla como una competencia transversal y la definen como una competencia transversal dentro de lo que nosotros diríamos que es un comportamiento. Entonces, la estrategia general, como se muestra acá, quedó permeada, que es la que necesitamos que se permee. Empezamos a hacer acciones de cambio. Ahorita vamos a hablar acerca de las acciones de cambio para fundamentar una cultura de innovación. Tenemos unas acciones de comunicación que son vitales. Endomarketing es vital en este momento. O sea, es que ni siquiera es que si lo quieren o lo quieren hacer las áreas de talento humano. Es tal el grado de incertidumbre, que ante el grado de incertidumbre lo que hay que hacer es comunicar. Entonces, por favor, le digo a todos los equipos de talento humano, o sea, ya las estrategias de comunicar con claridad cuáles son las políticas, qué es lo que vamos a hacer, para dónde vamos, y obviamente, así sea para decir que el 50% de las personas salieron de la organización, pero el otro 50% queda trabajando, hay que comunicarlo. Pero entonces aquí empiezan a funcionar, permeo la estrategia general con innovación, empiezo a tener acciones puntuales de innovación y genero estrategias de comunicación sobre la innovación, ¿sí? Entonces, quiere decir que ya mi idea de la innovación empieza a bajar y a materializarse dentro de una estrategia general, dentro de unas acciones puntuales que ya las voy a contar algunas, y dentro de una comunicación que está muy orientada hacia la nueva cultura de innovación de la organización. Y pues posteriormente, ya después de que todo ese caos lo hemos empezado a decantar, a sentar, pues empezamos a tener unas acciones o unas estrategias de sostenimiento. Las inversiones estratégicas son más altas en las primeras etapas y después vienen las etapas de acciones de cambio y de comunicación que estarán todas muy inmersas dentro de eso, eso es lo que muestra la gráfica, como niveles de inversión en cada uno de esos elementos. Entonces, pasamos de una etapa mental, que es la planeación estratégica y la filosofía, y nos movemos a una etapa emocional, que es la del de endomarketing, en donde vamos a comunicar de forma positiva, asertiva y efectiva, y vamos a tener una etapa física sobre innovación con incentivos, bienestar, formación y entrenamiento para poderla anclar. Entonces, pasamos desde la estructura mental, emocional y física y comportamental para poder garantizar que nuestra filosofía organizacional de innovación empiece a tener un efecto. Será muy importante establecer los indicadores de una cultura y esos indicadores deberán tener unos niveles de eficiencia, de acciones, de cobertura y de motivación. Porque pues obviamente, pues si yo voy a implementar una nueva cultura, pues no podría tener eso. ¿Cuáles son los elementos necesarios para la innovación? Y lo colocamos como una raíz, porque es desde donde ustedes, desde talento humano, van a anclar esto. Son 4 elementos necesarios sobre los que ustedes tendrán que apalancar la innovación. Ya vimos el tema de cultura, pero primero, que todas las personas dentro de su organización se denominen seres innovadores. ¿Qué quiere decir? Que tengan estructuras mentales expansivas, pensando de diferentes maneras, pensando en diferentes opciones. Que tengan una estructura emocional basada en la motivación. Hoy en día estamos basados en el temor, pero tenemos que hacer esa transición a la motivación. Y unos comportamientos o estructura física muy orientada hacia acciones innovadoras. El segundo, un saber innovador, que es un modelo. La organización debe tener un modelo. Es que aquí utilizamos el modelo Design Thinking, aquí utilizamos el Scrum, o aquí utilizamos el Prime Innovation. ¿Qué modelo? Para que las personas también tengan claridad de cómo poder hacer las aplicaciones fáciles y rápidas de la innovación. Recursos y procesos. Me voy a centrar un poco más en esto. Entonces, el ser innovador, ok, estructuras físicas, estructuras mentales, emocionales, perdón, y estructuras mentales. ¿De qué manera? Comportamientos de innovación, emociones de motivación y pensamientos
de expansión. Un modelo, el que ustedes definen. Nosotros tenemos nuestro modelo de tipos de innovación con los 5 pasos de la innovación. Recursos. Aquí me quiero detener. Un principal recurso para crear una cultura de la innovación es el tiempo. Debe haber tiempo dedicado dentro de la organización para esta actividad. O sea, debe estar dentro de la agenda. Debe haber una infraestructura física, una maquinaria, unos equipos, unas oficinas, unos lugares de innovación o unos, digamos, unas herramientas necesarias para poderla generar. Y básicamente debe haber unos recursos financieros y de apalancamiento. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro presupuesto debe haber un presupuesto de innovación, así como ustedes tienen el presupuesto de capacitación, formación, bienestar, o bueno, se tenían, porque no sabemos hoy en día en qué quedaron. Pero como esto es supervivencia, sí, eso es como tener arroz. Necesito tener arroz en mi casa. Hace parte de la supervivencia, o sal, o azúcar. Entonces, es necesario determinar estos recursos y colocarlos de esta manera. Los procesos de la innovación deben ser modulares. ¿Qué quiere decir esto? Que sean muy fáciles de adaptar, muy fáciles de colocar, y estos procesos deben tener un componente, que sean fáciles, rápidos, económicos, satisfactorios y exitosos. Entonces, cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando que debemos permear la planeación corporativa desde esa forma filosófica, pero que después eso se debe permear en acciones de comunicación, de endomarketing, y se debe permear en acciones de formación, capacitación e incentivos. Esos son como las 3 estructuras que necesitarían estar ahí. Que además de eso, pues sí, debemos crear seres de innovación basados en comportamientos, en emociones motivacionales, en pensamientos expansivos, pero que además debemos tener unos recursos y específicamente el más grande es el tiempo y el espacio en donde se van a desarrollar estos modelos de innovación. ¿Qué modelos de innovación? Sí, yo quiero ser claro, hay 3 modelos. Uno que son los ágiles. Necesitamos resolver algo ya aquí y no puede ser más de 30 minutos. Eso se denomina innovación ágil y hacemos una mecánica de trabajo, tenemos un sueño, lo resolvemos metodológicamente y eso se va a prueba, a prototipado, a mirar qué resultado se tuvo. Si tuvo un buen resultado, pues sale de una vez y de una vez queda. Pero viene la innovación constante que es, tengo un producto o un servicio. Yo, ¿de qué manera creo todo un hábito dentro de mis áreas o interáreas para que ese producto y servicio sea visto de manera frecuente y se ha pensado de qué manera lo podemos mejorar, qué producto le podemos colocar adicional, qué podemos sustituir, qué podemos reemplazar, qué podemos suprimir del producto o del servicio para hacerlo muchísimo mejor? Pues es la única manera de poder tener hoy nosotros estos aparatos, porque a través de los años se han pensado, ya estamos pensando en las siguientes versiones, o sea, puede ser que yo tenga iPhone 11 Plus, pero de seguro ya el diseño del 15 está. Eso es innovación constante. Y la otra es innovación disruptiva, es si este negocio no se dedicara a esto, si se tuviera que dedicar a otra cosa posiblemente similar, ¿cuáles serían los productos y servicios que podríamos vender? ¿Cuáles serían los nuevos tipos de clientes que podríamos tener? ¿Y cuál sería mi modelo de negocio? Puede ser que mi modelo de negocio ahora vaya a ser 100% virtual y yo no necesito hacer nada presencial. ¿Sí? Podemos pensar que el modelo de negocio cambió. Entonces, cuando yo he generado esos elementos, tengo esos elementos de la innovación, la organización se mueve en 3 innovaciones. Las innovaciones ágiles, las innovaciones constantes y las innovaciones disruptivas o radicales, que tienen que ver con eso, algo diferente. Y la verdad, las 3 son necesarias para poder sobrevivir. ¿Cómo hacemos entonces la implementación? La implementación, primero, definiendo los fundamentos de la innovación dentro de la compañía. O sea, la bandera tiene que estar puesta. Esta es una compañía que va a trabajar sobre la innovación. ¿De qué manera? Pues lo colocamos en la visión, lo colocamos en la misión o lo colocamos dentro de los objetivos corporativos. Lo hacemos y lo vinculamos con respecto a la planeación corporativa. Y es un buen momento para revisar las planeaciones corporativas. Sí, es un buen momento para poderlo revisar. Lo segundo, construye entonces los comités de innovación. Entonces, necesitan 2 comités básicamente. Un comité de innovación constante sobre lo que ya hoy en día tienen
¿cierto? Inclusive sobre la mejora de los procesos que hoy en día tienen, ¿sí? La mejora de los recursos que hoy en día utilizan para eso, la mejora de la calidad del producto o del servicio o de la experiencia cliente wow, y otra que sea disruptiva o radical, que tenga que pensar en cosas absolutamente diferentes. Entonces uno dice, pues sí, pues Arturo Calle inicialmente pudo nacer como en la venta de vestidos y almacenes y demás. En este momento, pues si le toca dedicarse a hacer uniformes, pues va a dedicarse a hacer uniformes. Sí, si Cressan Waffles nunca consideró el hecho de tener domicilios, se demoró un mes, se demoró demasiado tiempo en tomar la decisión, o sea, no fue disruptivo, sino estaban esperando que todo iba a volver a la normalidad. Eh, ¿Por qué? Porque no venía con un pensamiento disruptivo. Son muy fuertes en pensamiento de innovación constante. Entonces, des en cuenta que necesitamos tener esos dos equipos, uno constante y uno disruptivo. Y la verdad, piensan de forma diferente los dos equipos. Como tercera medida, entrene los equipos, brinde las herramientas. Si esto es un tema de cultura corporativa, pues entrenen a todo el mundo, básicamente sobre herramientas ágiles inicialmente. Y ya cada uno de los equipos, pues hay entrenamiento ¿para qué? Para innovación constante y hay entrenamiento para innovación disruptiva. Pero bueno, es que usted no sabe si la persona que hace de pronto la labor más simple o más sencilla, aparentemente, pueda proponer la mejor de las ideas que coloque su negocio o coloque su empresa en otro lado. Y hay que decirlo también claramente, uno ya cuando está en las altas direcciones, pareciera a veces que uno se llena como de tanta información y tantas cosas que no termina uno viendo lo esencial ni lo fundamental. Uno no termina teniendo contacto directo con el cliente, con la necesidad del cliente. Ellos sí. Entonces hay que aprovechar eso. Entonces hay que hacer un proceso de entrenamiento y brindar todas las herramientas. Utilice todo el endomarketing que puedan, todos los incentivos, pero pues obviamente orientados hacia el tema de la innovación, ¿sí? Bueno, los reconocimientos, pues obviamente, pues si estamos hablando de innovación constante y una persona disminuyó una producción que se demoraba 10 días y propuso una idea para que esa producción de 10 días pasara a 3, pues es un ahorro del 70% en costos y gastos fijos. Entonces, venga, ¿y qué incentivos, qué vamos a hacer nosotros con respecto a eso? Y como quinto, mida siempre la eficiencia de la cultura. Porque sí, también he conocido muchas culturas de innovación que dicen, no, nosotros somos una cultura de innovación. Y va uno a ver los comités y cada cuánto se reúnen, no, cada 5 meses. Entonces, no hay una eficiencia de la innovación, no se está midiendo, no la estoy midiendo en los datos críticos, como cuál, pues las utilidades, la generación de nuevos productos, la generación de nuevas ideas, la optimización posiblemente de los procesos que hoy en día tenemos. Y pues hay muchos indicadores que nos pueden facilitar una idea muy clara de cómo estamos hoy en día utilizando todos nuestros recursos de innovación. Realmente les quiero agradecer por este tiempo, por escucharme. Soy un apasionado de la innovación, creo que hace parte de mi ADN y la verdad me he permitido durante muchísimos años cultivarla, desarrollarla y hoy en día, pues gracias a Prime, metodológicamente estructurarla. Entonces, bienvenidos pues a este nuevo mundo. Les deseo los mejores de los éxitos en todas las implementaciones de sus culturas de la innovación como un camino a la supervivencia.